He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora con ustedes, sus moderadores, el doctor Lionel Ramírez y el evangelista José Santiago, con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa Hablando a las Puertas de tu Alma, y que en esta tarde del viernes nos permite entrar a su residencia, al hospital, a la institución penal, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Gracias por permitirnos llegar ante su consideración. Le queremos decir que los números de teléfono a los cuales usted se puede comunicar aparecen ahora en la pantalla de su televisor para que nos llame, haga su pedido de oración y podamos interceder juntos a Dios por tu milagro. Y si no has recibido a Cristo, hoy pueda ser el día que los recibas. También la dirección postal de nuestra iglesia cristiana, La Voz del Espíritu Santo, está apareciendo en pantalla. Si usted siente por el Espíritu y en su corazón ayudarnos con una aportación económica para que nuestro ministerio televisivo continúe en el aire y siga siendo de edificación y de bendición, hágalo con toda la libertad del Espíritu, escribiéndonos a esa dirección que aparece en pantalla. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar bajo el tema destino profético, y es importante que usted se mantenga en la sintonía porque hay una palabra de Dios poderosa para usted. Pero antes vamos a pasar a escuchar los auspiciadores que hacen posible que hoy salgamos al aire en esta tarde del viernes con tu programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Con 43 años de experiencia, Sánchez Air Conditioning le ha brindado servicio a Puerto Rico. Somos especialistas en diseño y fabricación de ductos de aire. Diseñamos todo tipo de sistema de aire acondicionado. Venta, servicio, reparación y mantenimiento para todo tipo de residencia, comercio e industria. Servicio a toda la isla. Llámanos sin compromiso al 787-763-5551. Sánchez Air Conditioning. El crecimiento experimentado por el restaurar La Parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú, los kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de La Parrilla. Perfección hecha un restaurante. Estamos de vuelta con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma, y queremos que se mantengan en la sintonía porque vamos a comenzar con el tema destino profético. Pero antes de leer la palabra, quiero que mi amado pastor se dirija ante todos ustedes. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por recibirnos en vuestros hogares. Hoy estaremos hablando de una palabra profética que edificará tu vida, que la exhortará a que el reino de Dios y su justicia venga a ser parte tangencial sobre tu vida. Sabemos que esta palabra te edificará, te libertará, te sanará, te restaurará y sobre todo te reconciliará con el Señor para que la gloria del Señor sea parte esencial de tu vida y en los tuyos. Así que no te vayas, porque esto continúa para ponerse mejor. Amén. Sí, Señor. El Salmo 139 y el verso 16, el salmista David plasma su destino profético, porque yo quiero decirte en esta tarde que tú no estás en la vida ni estás en el planeta Tierra por pura casualidad, sino por causalidad y propósito de Dios. El verso 16 del 139 del libro de los Salmos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta palabra poderosa que usted está viendo en la pantalla de su televisor fue expresada por el dulce cantor de Israel. El salmista David, antes de formarse, antes de totalizarse el proceso de gestación en el vientre de su madre, pudo declarar ante un momento de grande adversidad: mi embrión vieron tus ojos. David estaba diciendo, en otras palabras, yo estaba en tu noticia desde antes que yo naciera. Había un destino, había un plan delineado con mi vida. Y es importante que usted entienda esto, porque Gálatas capítulo 6, verso 7 dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y es interesante poder ver cómo el hombre natural, que no conoce a Dios,
Trata de buscar qué cosa le depara el destino. ¿Sabe por qué? Porque nace con una sed dentro de su interior, nace con un deseo de adorar a algo que se llama Dios. Y como no lo logra identificar, trata de buscar en los astros, trata de buscar en las líneas psíquicas, trata de buscar en todo lo que el enemigo de las almas ha distorsionado, ignorando que el destino profético está plasmado en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que entender nosotros los siervos de Dios en esta tarde? Que con todos los siervos de Dios, sí, con usted que nos está viendo en esta hora, hay un destino profético que está marcado y se va a cumplir en nuestros cronos, pero en el tiempo justo de Dios. Y entender el destino profético de Dios contigo, entonces permitir que tú avances en lo espiritual. Entonces es permitir que el reino de Dios y su justicia se establezcan, como lo estableció Isaías capítulo 61, pero se cumplió en Lucas capítulo 4. Pastor, tú lo tienes ahí, Lucas capítulo 4 y verso 18. Ciertamente dice así, y quiero que lo leamos con detenimiento para que tú lo puedas ver a la luz de tu alma. Mira cómo dice. Sí, Señor. El Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a las nuevas a los pobres. Sí, Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Wow. Fíjate que no está hablando de esta palabra cuando sale del exilio Israel del exilio de Babilonia a Israel, pero el cumplimiento de esa palabra que la dio originalmente el profeta Isaías, el profeta mayor Isaías, se cumple 400 años después, aquí escrito en el libro de Mateo, con el Mesías. Sí, Señor. Y ciertamente cuando analizas la poderosa palabra que está escrita aquí, ves que desde antes de la fundación del mundo, Dios te predestinó, como dice el libro de Efesios, a ser bendecido, a ser lo que se llama santos enriquecidos. Ay, santo, qué lindo. El tú ser un santo enriquecido es entender que el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido para dar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres son los que no conocen el Evangelio. Sí, Señor. Los que no han conocido ni han tenido una relación con Dios. Son aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Son aquellos que por desconocimiento o tal vez por ignorancia o por arrogancia o por altivez de espíritu o por las razones que sean que no nos competen a ti y a mí juzgar, no conocen la verdad. Quiere decir que esto se originó, José, como un mandato a los discípulos y se extendió a la iglesia actual. Yes, eso es. Ese mandato que está escrito ahí requiere que nosotros pregonemos con libertad esta palabra a los que están en el cautiverio, en los que son cautivos. Eso es. Los cautivos son los que están amarrados por el enemigo, que viven en tinieblas. Sí, Señor. Eso no significa que sean pobres de dinero, que no tengan profesiones o tengan títulos, sean millonarios. Son cautivos, son presas de Satanás. Son parte del redil de las tinieblas porque no conocen las nuevas del Evangelio, de paz y de gozo. O sea que tú y yo hemos sido llamados a pregonar este evangelio con autoridad y poder, acompañado de señales, milagros y prodigios. Sí, Señor. El detalle está si tú crees en tu alma profunda la convicción de esta verdad tan sólida como para llevar a proclamar el evangelio a aquellos que están en el cautiverio de Satanás. Sí, Aquellos que no conocen la verdad o aquellos que supuestamente conocieron la verdad y ya no están en la verdad. Se convierten en impíos. Tú tienes la autoridad, tú tienes el llamado, tú tienes las herramientas, tú tienes la unción, pero tienes que buscarlo, el amar la verdad de Él, para que en la búsqueda insaciable de amar la verdad de Cristo, tú tengas la capacidad para poderlo hacer. Esto no es un cuento de viejas por ahí, esto no es un cuento de corintellado, esto es una realidad tangencial que tiene una vida, y la vida que contiene es la esencia de la vida de Cristo. Si tú estás dispuesto a proclamar esa verdad de Cristo y la esencia de la vida de Cristo vive en ti a través del Espíritu Santo, entonces el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto te ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Y Isaías dice, y a los abatidos de corazón. Señor. ¿Por qué dice abatidos de corazón? Son aquellos que su alma está en total deterioro
porque le han creído más al mundo y han vivido con las sutilezas de este mundo, vagando sin paz y sin reposo, porque no tienen esperanza en la resurrección, en Cristo, Señor Jesús nuestro. Sí, Señor. Tú eres llamado a eso. Actívate para que camines en esa verdad. Sí, Señor. Definitivamente esta palabra que nos estás trayendo, pastor, te da un sentido de pertenencia. Porque dentro de nuestro destino profético, Dios te unge para algo. Cuando tú entras en tiempo y en espacio, tú tienes que hacerte un autoanálisis, como nos enseña nuestro pastor, y decir, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? Porque cuando tú te preguntas quién soy yo y qué debo hacer, y entiendes para qué estás plasmado sobre la faz de la tierra, entonces tú y yo vamos a avanzar porque hemos entendido nuestro destino profético. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 6, habla sobre 4 niveles de entendimiento. Ajá. Y está el nivel de la revelación, el de la conciencia, el de la profecía y el de la doctrina, que no es otra cosa que la enseñanza. Pero yo quiero mencionarte brevemente que el nivel que quiero mencionar dentro del destino profético es el nivel de la revelación. Óigame, no dije una nueva revelación como mucha gente tiene por ahí. Estamos hablando de del revelation, de la revelación de la palabra. Y la revelación es necesaria, ¿sabe por qué? Porque viene a ayudarte a entender tu destino profético. La revelación no es algo nuevo. La revelación es una iluminación de lo que ya Dios dijo. Es cuando Dios quita el velo. Es cuando Dios te revela lo que hay más allá. Entonces, cuando viene revelación a tu vida, tú alcanzas, oiga bien esto, la estatura espiritual para poseer lo que ya Dios ha dicho que es tuyo. La revelación te ayuda, hermano, a entender, a posicionarte de lo que es tu herencia, a acceder a la promesa, a apropiarte de ella, porque esta promesa de Dios te invita a que tú te salgas de tu área, de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Esto fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. Cuando su hijo se fue de la casa, su padre entendió que el destino de su hijo no era vivir fuera de la casa, no era vivir apacentando cerdos, no era vivir fuera de la comunión del padre. Y su padre comprendió lo que Isaías 49:24 dice, que yo salvaré a tus hijos. Tú tienes que comprender esta palabra, porque cuando tú te activas con la palabra y tú actúas, no como siervo solamente, sino como dueño, tú vas a alcanzar la herencia de Jehová dentro del destino profético. Es cuando tú te colocas en la posición que se colocó Abraham. Que cuando Dios le dice, dame tu hijo, tu único hijo, lo que tú amas, y llévalo donde yo te voy a mostrar. ¿Sabe qué? El camino era un camino de 3 días. El número 3 es sinónimo de resurrección. Pero ¿qué sucede antes? En el siervo de Dios llamado Abraham hubo revelación. Porque 4000 años antes de Cristo, cuando Abraham mira y ve el lugar de lejos, vino la revelación, aleluya, del día de la resurrección. Por eso Abraham subió confiado al monte, y cuando subió al monte confiado, Abraham dijo, si Dios permite que yo lo sacrifique, Él me lo va a resucitar, porque este es hijo de la promesa. Por eso fue que cuando la mujer que padecía por 12 años de un flujo de sangre se acerca a Jesús, y no crea que somos mesiánicos, pero quiero sacar este manto que tengo acá. El manto de Jesús reposaba sobre él. ¿Sabe por qué? Porque era el manto de la oración. Era el manto de la palabra viva. Y dice la palabra que cuando aquella mujer había gastado todo lo que tenía, se acercó al poseedor del manto. El manto es la cobertura. Yo estoy seguro, pastor, que en Malaquías capítulo 4, verso 2, ella era conocedora de esta palabra que dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y observe esto, y en sus alas traerá salvación. Cuando los rabinos se colocaban el manto del talí, que usted lo está viendo en pantalla, este es el manto de la oración, quedaba como las alas de un ave. Y esto tiene unos nudos, que es bueno sí, que señor. lo sepan. Explícanos, pastor. Y claro esto sí. tiene muchos detalles que revela no señor. solamente la ley y los mandamientos, sino que lleva la autoridad plena del poder. Porque este manto refleja todo lo que contiene la ley. Sí, señor. Pero aún más, contiene el poder de la resurrección que intrínsecamente está en la palabra profética tras el cumplimiento de esta palabra. Sí, señor. Entonces, cuando entendemos porque ella toca el manto y recibe el milagro. Eso es.
es porque el cumplimiento de la palabra venía a ser completo a través del milagro que ocurrió ahí. Eso es. La pregunta que yo te hago hoy, Ujú. ¿qué impide tú hoy recibir tu milagro? Ahí está. ¿Qué impide que tu enfermedad sea derrotada a través de la cobertura del manto de Jesús? Sí, Señor. Si tú, ejemplarizando esta mujer que tocó el borde del manto, Ujú. decidieras en tu ser interior almáticamente tocar el borde de este manto, Sí, Señor. tú también tienes derecho, como hija de Dios, criatura de Dios, Ser de sano. recibir esta sanidad. Sí, Señor. Porque esto en esencia marca el contenido de lo que Jesús quería para su pueblo. Fíjate que el entender las leyes, los mandamientos, estatutos, perseverar en el poder de la resurrección, creyéndolo en tu ser interior, te hace hijo de Dios. Sí, Señor. Y por la fe de lo que tú has creído en Dios y lo que es Dios para tu vida y lo que Dios significa para tu vida, te hace ser acreedores de la bendición de tu sanidad. Sí, Señor. De tu sanidad almática. Eso es. De tu sanidad a todo tu ser. Sabes que en el principio las enfermedades se originaron en el plano almático de tu ser y se plasmaron en el mundo Ujú. físico. Sí, Señor. Si tan solo lo puedes creer en el plano original, emocional, almático de tu ser, el plano físico también será sano. Sí, Señor. El borde del manto responde a esta bendición que está hablando José. Sí, Señor. Pero ¿sabes qué? Tienes que empezar por creerlo tú mismo Yes. o tú misma. Tú me estás escuchando ahí, tú que estás en la televisión para ver este programa, es porque hay una causalidad, hay un propósito Ay, de santo Dios en Jehová. un momento justo y oportuno para recibir tu bendición. Sí, Señor. Hoy es el día de tu milagro. Eso es. Tú tienes que creerlo Oh, Sama. y entender cómo es que Él procede en certidumbre de fe para que tú recibas esa bendición. Sí, Señor. Dios no ha cortado su brazo, Dios no ha quitado su manto. Por el contrario, lo ha hecho textualmente presente y vigente Señor. para que tú puedas ver la realidad tangencial de aquel borde de manto que tocó aquella mujer. Wow. Si tú logras hoy creer en plena certidumbre de fe ahí en tu casa, Sí, Señor. porque Dios no es un Dios de distancia, Ujú. Dios no le impide nada hacer un milagro. Sí, Señor. Puedes creerlo ahí en tu casa. Hoy tú recibirás Tu milagro. tu milagro. Fíjense que lo dijo el profeta Sí, señor. Isaías y Lucas, el doctor Lucas, Eso lo es. reafirma de esta manera. A pregonar libertad a los cautivos Eso es. y vista A los ciegos. A poner libertad a los oprimidos. Ujú. A predicar el año agradable del Señor. Eso es. Fíjate que pregonar libertad a los cautivos es pregonar esta palabra del manto, esta palabra de este evangelio, Sí, señor. que está aquí para que tú recibas el poder para salir de la cautividad, de la enfermedad que te ha estado manteniendo marginada, que te ha impedido salir a adorar al Rey, que te ha Eso impedido es. llegar a tu iglesia, que te ha impedido hablar de las cosas nuevas porque te ha quitado la gracia del poder de Dios sobre tu vida. Mm. Hoy es un buen día para que te reactives en ese poder Sí, de la señor. resurrección y salgas de la cautividad y vengas a la cautividad de Sión. Eso es. Eso es lo que el Señor te quiere traer. Porque Él lo hizo para su pueblo y su mano ha sido extendida a nosotros que como gentiles hemos sido insertados como hijos de Abraham. Sí, Señor. Y hemos sido insertados como hijos porque Pablo lo envió Jesús, lo envió Dios directamente a pregonar la palabra de Dios. Sí, Señor. La palabra que Jesús trajo. Fíjate que como un abortivo llegó Él como último discípulo y Ujú. escribió prácticamente el Nuevo Testamento. Eso es. Y lo hizo con un propósito escueto y deliberado para que tú recibieras la bendición de tu sanidad Sí, y Señor. salieras de la cautividad. Sí, Señor. Eso Es importante que entiendas que Jesús vino a libertar a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, que son las buenas nuevas del Evangelio de paz y de gozo. Sí, Señor. Hoy, si tú estás dispuesto a recibir esta sanidad, hoy, si tú le has creído a Dios, o si tienes que reactivarte o reconciliarte con Dios para recibir tu milagro, yo te exhorto que en los próximos minutos estaremos orando Eso es. para que tú puedas recibir no solamente la reconciliación, sino el poder del milagro de Dios sobre tu vida, para que te reactives a ser pregonador de la palabra de Dios. Eso Porque es. Él te sana, te liberta, te restaura, con un propósito no de hombre, Ujú. sino con un propósito de Dios. De Dios.
yo siempre me acuerdo que cuando Dios hace cosas grandes para mi vida, yo no me canso y siempre me acuerdo de las cosas que Él hace para mi vida. Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo plenamente agradecido de lo que Dios ha hecho, seguirá haciendo en mi vida para gloria de su nombre. Jamás nunca he tenido motivaciones propias ni engrandecimiento propio, sino un espíritu de mansedumbre y de humildad para que Dios pueda seguir obrando en mí y para que siga yo a través de Él bendiciendo a otros. Sí, Señor. Porque yo en sí no tengo nada, solamente lo tengo a Él. Todo se lo debemos a Él. Pero por cuanto lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Sí, Señor. Yo quiero que tú entiendas esa actitud correcta para Sí, que Señor. recibas tu milagro en esta tarde de hoy. En esta tarde de hoy, hermanos, puede ser el día de tu milagro y de tu bendición, como nos está diciendo el pastor. Cuando esta mujer tocó ese manto, fíjese que el milagro no era para ella, porque Jesús iba en el poder de la resurrección, con su manto colocado sobre él, a resucitar a la hija de Jairo que iba a morir. Y cuando esta mujer se abre paso y ella toca el borde del manto del talí, que es el manto de la oración, el manto de la palabra viva, Jesús siente que sale virtud sanadora de él. La mujer es sanada que viene por la parte de atrás y toca a Jesús. Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado, porque he sentido que el poder de la resurrección, el poder de la sanidad ha sido activado. Y un puente que estaba destruido acaba de ser construido. ¿Sabes qué? Aquella mujer tuvo que testificar que tocó el borde del manto del maestro, el borde de la oración del maestro, el borde de ese manto que tiene 5 nudos, 8 hilos, que en hebreo suman a 13, el manto de la realeza, de la pureza, de la divinidad de Dios. Ella recibió el milagro. Pero aquí viene un evento dentro del destino profético de los hijos de Dios. Le traen la noticia a Jesús y le dicen a Jairo, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús le dice, tu hija no ha muerto, ella solamente duerme, pero yo voy a despertarle. Oiga, cuando Jesús llega donde la niña realmente había muerto. Y yo no sabía, lo supe descubriendo que en la antigüedad envolvían los muertos en el talí. Oiga, cuando Jesús se para frente al cuerpo de aquella niña, recuerde que el manto del talí significa el manto de la palabra viva y el manto de la oración. Jesús le habla en arameo y Jesús va en el poder de la resurrección y le dice talita cumi. ¿Sabe lo que realmente le estaba diciendo en el arameo original? Niña que estás envuelta en mi palabra viva, porque ella estaba envuelta en el manto. A ti te digo, levántate. Hoy Dios le está hablando palabra viva a tu alma. Hoy Dios le está hablando palabra viva a tu ser interior para que no te resistas a morirte en la condición en la que tú estás, para que tú comprendas que tu destino tiene que ser cumplido en el propósito de Dios y que Dios necesita que tú te lances en fe. Que tú te lances en plena certidumbre de fe, de que el Dios que está contigo es fiel y verdadero. Él ha puesto ese manto, doctor. Él ha puesto esa cobertura. Sí. Ese manto fue el que le dijeron a Pedro cuando estaba en la cárcel y el ángel lo despertó, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Yo quiero decirte en esta hora que hay una cobertura de Dios para ayudarte a permitir que se cumpla tu destino profético, pero te tienes que lanzar en fe al cumplimiento de esa palabra. Es interesante ver cómo Dios te llama sí, señor, para bendecir tu vida. Sí, señor. Fíjate que ninguno de nosotros nos llamamos a nosotros mismos a Cristo, sino que Él nos llama porque nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que recibiéramos esa sanidad. Él sabía y sabe y reconoce y conoce todas las necesidades que vamos a tener. Él sabe todas las enfermedades que vamos a tener. Sí, señor. Pero para cada situación adversa, para cada enfermedad, para cada diagnóstico mental de enfermedad que puedas tener, Dios tiene la salida. Sí, Dios señor. tiene la sanidad a las puertas de tu alma. Sí, señor. Y Él está hablándole a las puertas de tu alma para que tú adquieras el conocimiento de recibir ese milagro, posicionándote en el lugar correcto con una certidumbre de fe, como acaba de explicar José. Sí, señor. O sea, las cosas ocurren no porque sí. Las cosas ocurren porque hay un propósito de Dios en tu vida. Y ese propósito que Dios ya destinó desde antes de la fundación del mundo, como decía el salmista, mis ojos
embrión vieron tus ojos. Wow. Está hablando de que un feto vio a Jesús a través de sus ojos. Sí, Señor. Esa es una interpretación que podía estar hablando fácilmente de que sus ojos almáticos vieron a Jesús. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender que si almáticamente podemos entender lo que Él hizo a través de estos relatos bíblicos que hemos traído en esta tarde, y lo que Él continuará haciendo para bendecir tu vida, y tú entiendes tu ubicación, Eso es. para que tengas la actitud correcta, y esa actitud correcta te haga digno de Aleluya. merecer la gloria de Dios sobre tu vida, entonces tú te posicionas y te posesionas en el lugar correcto para que Jesús, que intercede en favor de nosotros delante del Padre, haga la posibilidad de que en el nombre de Jesús tú recibas tu milagro hoy. Es entendiendo esta realidad, no es quejándote de la dolencia, no es hablando mal de tu enfermedad, no es viendo de lejos a aquel Jesús que está a distancia, sino entendiendo que Él está hablando a las puertas de tu alma. Eso para es. que tú abras tu corazón y Aleluya. recibas hoy esa sanidad almática. Sí, Señor. Y con ella reciba la sanidad física del diagnóstico médico que te ha dicho, ya no tienes remedio. Eso es. Ya vas a morir. Él viene a tu vida para que empieces a abrir las puertas de tu alma para que recibas esa bendición. De tal manera que lo que Él trajo para este mundo se haga materialmente real del cielo, que está en el tercer cielo, a este primer cielo que tú y yo vivimos. Señor. Él no ha cortado su brazo, como dije ahorita, para que tú seas bendecido o bendecida. Está en ti el recibirlo. Si tú crees en fe que Él murió por ti en la cruz del Calvario y pagó a precio de sangre por nuestros pecados, y juntamente con Él se crucificó su vida para darnos no solamente salvación, sino sanidad, tú también la recibirás, porque a eso vino Él al mundo. Sí, Él Señor. vino a deshacer las obras del diablo y a restaurar lo que se había perdido Eso es. en el huerto de Edén original. Así que vamos a orar, José, Eso es, pastor. para que ellos puedan recibir esa sanidad y solamente créele a Él. Sí, Te Señor. lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Y oramos. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde. Señor, presentamos las vidas que están ahí en sintonía. Ayúdales, diríjales, Sí, guíales. Señor. Mira los que están enfermos, los que están oprimidos, Sí, restáurales, sánales, libértales. Y que tu iglesia, tu pueblo que ha estado en nuestra sintonía, entienda su destino profético. Señor, que se posicione en el lugar de su destino profético y contra toda adversidad luche para hacer tu propósito real en su vida. Hemos orado creyendo lo que está Sí, hecho, Señor. Padre. En el nombre de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eso es. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión hablando a las puertas de tu alma. Eso es. Gracias por haber sintonizado nuestro programa. Esperamos que tu alma haya sido edificada por la palabra hablada. Puedes comunicarte con nosotros accesando nuestra página web www.radiobes.org.